Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentraremos en la vida y filosofía de Séneca. Ya saben, el estoico romano. Su vida estuvo llena de drama político y giros inesperados. Totalmente. Séneca no solo hablaba del estoicismo, la lo vivió. Exilio, casi lo ejecuta un emperador celoso. Y para rematar, suicidio forzado bajo Nerón. Una vida intensa, ¿no crees? Intensa es poco. Y justo eso me intriga. ¿Cómo un filósofo que busca la paz interior se ve envuelto en semejante torbellino político? ¿No se supone que los estoicos buscaban la serenidad ante todo? Buena pregunta. Ahí está la clave para entender la diferencia entre estoicismo y epicureísmo, dos escuelas de pensamiento que a veces se confunden. Los epicúreos sí buscaban retirarse de la vida pública, cultivar la felicidad individual, como quien se refugia en un jardín tranquilo. Un Hakuna Matata filosófico. Suena tentador, ¿eh? Entonces, Séneca, ¿por qué se metía en camisa de 11 varas? Porque para los estoicos, la virtud y el deber eran lo primero. Servir al prójimo, incluso a través de la política, era poner en práctica la justicia y la sabiduría, aunque implicara sacrificios, como un bombero que arriesga su vida para salvar a otros, ¿no? No lo hace por placer, sino por deber. Ya veo. Entonces Séneca creía que su deber era guiar al imperio, aunque tuviera que lidiar con emperadores como Nerón. Menudo desafío. Exacto. Y aquí hay algo que distingue a Séneca. Se basaba en el estoicismo, sí, pero también lo adaptaba a su propia visión. Integraba ideas de otras corrientes, como el platonismo, que le daba mucha importancia al alma y su conexión con lo divino. Claro. En el video de Marte 19 mencionaban que el estoicismo permitía flexibilidad, no como el epicureísmo, más rígido con las enseñanzas de Epicuro. Entonces Séneca tenía su propia versión del estoicismo. Sin duda. Y uno de los pilares de su filosofía que vemos tanto en el libro de Jaime Moreno como en el video es la idea de vivir en concordancia con la naturaleza. Pero ojo, no se refiere solo a irse al campo, es algo mucho más profundo. Me imagino que ahí está la clave. ¿Puedes explicarnos qué significa naturaleza para Séneca? Por supuesto. Para él, la naturaleza no es solo el mundo físico. Incluye el orden racional del universo, esa inteligencia cósmica que los estoicos llamaban logos, destino o providencia. Vivir en armonía con la naturaleza implica aceptar el destino, controlar las pasiones como la ira y el miedo y entender que todo está interconectado. Suena complejo. ¿Cómo se traduce eso a la vida diaria? Es como fluir con el universo. Sí, algo así. Imagina que eres un marinero. No controlas el viento ni las olas, ¿verdad? Pero sí puedes ajustar las velas y el timón para navegar lo mejor posible. La vida también tiene sus tempestades. El estoicismo nos enseña a mantener el rumbo, a no dejarnos desviar por las emociones. Me gusta la analogía. Entonces, no se trata de resignarse, sino de actuar con sabiduría y valentía, ¿cierto? Ya, exacto. Y aquí entra otro concepto clave. La virtud. Para Séneca era la fuente de la verdadera felicidad. No se trata de acumular riquezas o fama, sino de cultivar cualidades como la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Moreno lo describe como el bien supremo, ¿no? Como un tesoro interior, que nos permite navegar por la vida con serenidad, incluso en medio de las tormentas. Precisamente. Para Séneca, la felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra calidad moral, como un fuego interior que nos da calor y luz, sin importar el frío o la oscuridad que hay afuera. Y eso nos lleva a una de las grandes contradicciones de Séneca. Era rico y poderoso, pero predicaba la simplicidad. ¿Cómo se explica eso? Es cierto, y ha generado debate. Algunos lo acusan de hipocresía, pero hay que entender el contexto. En la Roma imperial, la riqueza y el poder eran símbolos de estatus. Séneca no renegaba de su posición, pero creía que debían usarse para el bien común. Entonces no era solo un discurso bonito. Intentaba vivir de acuerdo con sus principios. Esa era su intención, aunque como veremos más adelante, no siempre fue fácil. De hecho, su relación con el poder, especialmente con Nerón, le planteó dilemas éticos muy complejos. Parece que la vida de Séneca estuvo llena de contradicciones, como la de cualquiera. Pero antes de hablar de su relación con Nerón, creo que es importante entender bien su pensamiento. Profundizamos un poco más de la idea de vivir en concordancia con la naturaleza. Me parece perfecto. Y para eso podríamos explorar algunos ejemplos de cómo Séneca aplicaba este principio en su propia vida, incluso en los momentos más difíciles. Genial. Porque al final lo que nos interesa es cómo aplicar estas ideas a nuestra vida, ¿no? Exactamente. La filosofía de Séneca no son solo teorías abstractas, sino una guía práctica para vivir con sabiduría y valentía en un mundo complejo. Me encanta esa idea. Bien. Estoy segura de que a nuestros oyentes también. Así que continuemos explorando el fascinante mundo de Séneca. Sigamos con la idea de vivir en concordancia con la naturaleza.
Para Séneca, esto implicaba aceptar lo que no podemos controlar, como la muerte, las enfermedades, los desastres naturales. Es como no nadar contra la corriente, ¿no? Aceptar que hay cosas que simplemente son. Exacto. Séneca decía que el destino guía al que consiente y arrastra al que se resiste. En vez de luchar contra lo inevitable, mejor enfocar nuestras energías en lo que sí podemos controlar. Nuestros pensamientos, emociones, acciones. Tiene sentido, pero a veces es difícil aceptar las cosas cuando son dolorosas o injustas. ¿Cómo podemos aplicar esto a situaciones difíciles, como la que vivió Séneca con Nerón? Justo el caso de Séneca nos da una perspectiva interesante. Él fue tutor de Nerón, ¿recuerdas? Intentó guiarlo hacia un buen gobierno, pero con el tiempo Nerón se convirtió en un tirano despiadado. Vaya, eso debió ser un golpe duro para Séneca. Había depositado tanta esperanza en su pupilo. ¿Cómo reaccionó? ¿Se rebeló? ¿Oyó? No, ninguna de las dos. Eligió quedarse, aunque su influencia sobre Nerón se había desvanecido. Algunos lo critican por no haber renunciado a su cargo, pero para él, abandonar su puesto habría sido como desertar en medio de una batalla. Es decir, que vio su permanencia como un acto de deber, incluso si eso significaba ser cómplice de las atrocidades de Nerón. ¡Qué dilema! Sin duda. Y aquí vemos cómo Séneca aplicaba el principio de vivir en concordancia con la naturaleza, pero a un nivel político. No podía controlar la naturaleza de Nerón, pero sí su propia respuesta. Decidió quedarse y seguir luchando por el bien del imperio, aunque eso implicara sacrificios. Pero no, eso es un poco ingenuo. De verdad creo que podía cambiar a Nerón. Es difícil saberlo con certeza. Pero en sus cartas a Lucilio, Séneca reflexiona sobre la dificultad de lidiar con el poder y la corrupción. Es probable que su decisión de permanecer junto a Nerón fuera un acto pragmático, un intento de minimizar los daños, evitar un mal mayor. Como quien intenta apagar un incendio con un cubo de agua, aunque sepa que no podrá extinguirlo por completo. Exactamente. Y esa actitud pragmática también se ve en cómo manejaba su propia riqueza. Abogaba por la simplicidad, sí, pero no renunció a sus posesiones. Las usó para ayudar a otros y para promover el arte y la cultura. Entonces, para Séneca, la riqueza no era un fin en sí mismo, era una herramienta que podía usarse para bien o para mal. Precisamente. Lo importante no es la riqueza, sino la intención. Y esto nos lleva a otro punto importante en la filosofía de Séneca. La importancia de cultivar la virtud interior, sin importar las circunstancias externas. Porque al final lo único que controlamos son nuestros pensamientos y acciones, ¿verdad? Como decía Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Exacto. Y esto es fundamental para entender la serenidad con la que Séneca afrontó su destino cuando Nerón lo condenó a muerte. Es difícil imaginar una situación más terrible, ser acusado falsamente y obligado a quitarte la vida. ¿Cómo pudo Séneca mantener la calma ante tal injusticia? Porque había aprendido a aceptar lo inevitable. Sabía que la muerte era parte de la naturaleza, algo que no podía controlar. En lugar de rebelarse o lamentarse, eligió morir con dignidad, rodeado de sus seres queridos, demostrando con su última acción la fortaleza que había predicado durante toda su vida. Es una imagen conmovedora, aunque un poco triste. Pero no hay algo contradictorio en esto. Si la muerte es natural, ¿por qué luchar por vivir? ¿Por qué no rendirse? Buena pregunta. La clave está en entender que para Séneca, aceptar la muerte no significaba resignarse pasivamente. Al contrario, implicaba vivir cada día al máximo, aprovechando el tiempo para cultivar la virtud, ayudar a los demás y encontrar la paz interior. Es decir, que la conciencia de la muerte no debía paralizarnos, sino impulsarnos a vivir con mayor intensidad, como si cada día fuera un regalo. Exactamente. Y esa es una de las grandes lecciones de Séneca, la importancia de vivir con conciencia, valorando cada momento, cultivando la virtud y aceptando lo inevitable. Suena desafiante, pero también muy gratificante. Y ahora que hemos explorado su vida y cómo afrontaba los desafíos, creo que es momento de adentrarnos en uno de los temas que más me intriga. ¿Qué pensaba sobre el alma humana y su destino después de la muerte? Sí, me parece perfecto. Ahí es donde la filosofía de Séneca se vuelve realmente fascinante, explorando la conexión del ser humano con lo divino y la posibilidad de una vida más allá. Lista para sumergirme en ese misterio, ¿te parece? Nos adentramos en la metafísica de Séneca. Con gusto. Prepárate para un viaje fascinante a través de las ideas de un filósofo que supo encontrar la sabiduría en medio de la adversidad. Un filósofo que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida y la muerte. Listos para la metafísica de Séneca. Me fascina cómo este filósofo estoico abordaba temas tan profundos como el alma y la posibilidad de una vida después de la muerte. Un terreno fascinante, sí. Séneca, como buen estoico, no se enfocaba solo en la ética y la vida práctica, también exploraba la naturaleza del universo y el lugar del ser humano en él. Y su visión estaba influenciada por otras corrientes, como el platonismo, ¿verdad? Así es. Platón creía que el alma era inmortal, que provenía del mundo de las ideas.
un reino perfecto y eterno. Séneca, aunque estoico, adoptó esta idea y la integró a su visión. Para él, el alma humana era una chispa divina atrapada en un cuerpo material. Entonces, para Séneca, la muerte era una liberación. El alma volvía a su origen al dejar el cuerpo. Esa era su esperanza. Imagina una gota de agua que cae al mar. Se mezcla con la inmensidad, pierde su individualidad, pero a la vez se une a algo más grande y eterno. Una imagen muy poética. Pero creía Séneca en la inmortalidad personal, en que nuestra alma, con nuestra identidad, perdura después de la muerte. Ahí se pone interesante. En algunos escritos, Séneca habla de la inmortalidad como un bello sueño, un anhelo profundo, pero no una certeza. Incluso compara la muerte con un sueño profundo del que no despertamos. Entonces había dudas, no era tan firme como Platón. Exacto. Para Séneca, la inmortalidad individual era más un acto de fe que una conclusión lógica. Recordemos que el estoicismo ortodoxo, basado en Zenón, planteaba una conflagración universal, un fuego que consumía todo, incluyendo las almas, para luego iniciar un nuevo ciclo. Eso sí que es radical. Entonces Séneca se debatía entre la esperanza de la inmortalidad y la posibilidad de una disolución final. Menudo dilema. Y es que la muerte siempre será un misterio, un salto al vacío. Pero, ¿sabes qué es admirable de Séneca? Que a pesar de la incertidumbre, no se dejaba paralizar por el miedo. ¿En qué sentido? Pues que no se obsesionaba con lo que pasaría después de la muerte. Se enfocaba en vivir el presente de la mejor manera, cultivando la virtud, ayudando a los demás, buscando la paz interior, como si dijera, no sé qué hay del otro lado, pero mientras esté aquí voy a aprovechar cada día. Esa sí que es una actitud sabia. No dejar que el miedo a lo desconocido nos impida disfrutar del presente. Precisamente. Y creo que es una de las grandes lecciones de Séneca. Vivir con conciencia, sin aferrarnos a lo que no controlamos, enfocando nuestras energías en lo que sí depende de nosotros. Nuestros pensamientos, acciones, nuestra actitud ante la vida y la muerte. Una filosofía que nos invita a ser valientes, aceptar lo inevitable y encontrar la paz interior. Y sobre todo nos recuerda que la vida es un regalo, un viaje que hay que saborear, sin importar cuánto dure o dónde nos lleve. Qué gran cierre para nuestra inversión en Séneca. Espero que nuestros oyentes se hayan inspirado con sus ideas y que, como él, se animen a vivir con sabiduría y valentía. Hasta la próxima.